Era un jueves por la tarde, o sábado en la mañana, no recuerdo. Solo recuerdo bien sus caras, sus horribles caras. Quique Prieto y Adrián Nieve, presentando el especial Noir de la revista Gorila. Noir, queridos gorilas, O negro. han estado escribiendo por correo cuando hemos anunciado que íbamos a hacer un especial de cine negro. Estaban esperando tal vez películas de DMX o Spike Lee. ¿Qué les pasa? Un poco mal eso, chicos, ubíquense un poco, ¿no? Claro, estamos hablando de películas de detectives, pero no necesariamente, ¿no? No necesariamente detectives, pero sí he empezado con eso, e incluso podemos ir un poco más atrás en los orígenes, al hablarles de que el cine negro o cine noir ha nacido en la novela negra americana, que a su vez tenía cierto origen en el gótico inglés. Estas eran novelas donde los héroes siempre eran víctimas o asesinos, y siempre terminaba en que perdían ellos y perdían todos los demás. Eran totalmente oscuras, totalmente deprimentes, digamos. Claro, gorilas, estas historias americanas e inglesas han sido las que han comenzado, Adrián, con la tendencia, pero el año 1945 en Francia, la editorial Gallimard ha hecho una recopilación de todas estas novelas, Adrián, y la editorial era de un guionista de cine que se llamaba Jacques Prévert, que ha dicho, esta es una serie noir, una serie negra, Adrián, es la primera vez que había utilizado. Por los temas, por todo eso. Claro que después salió esta mítica revista Black Mask, que bueno, ha aglutinado los mejores relatos americanos de autores como Dashiell Hammett y Raymond Chandler, entre otros. Justamente por Black Mask, Adrián, le han puesto noir al género, era un homenaje. Y en cine, el término noir se ha utilizado por primera vez, Adrián, refiriéndose al Halcón Maltés, esta mítica película. Que es supuestamente la primera película de cine noir. Sí, del 1941, de John Huston. Hubo otras películas también a las cuales se han empezado a referir, como películas negras, como Historia de un detective del año 1944, de Edward Dmytryk, y El sueño eterno de 1946, un clasicazo, Adrián, de Howard Hawks, y una de Billy Wilder de 1944 que se llamaba Perdición. Claro que todas estas películas tuvieron su origen en los años 20, durante la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos era una potencia económica no dar más, el Partido Republicano estaba al poder, había mucha corrupción y crisis de moralidad, y bueno, aparecieron los pulps, ¿no? Pulps, estas revistas que se aprovecharon la incertidumbre de la época de los mafiosos y trajeron historias medio de ese estilo. La explotaron bien. Muy bien, sí, bastante bien. Eran revistas amarillistas, ¿no, Adrián? Eran Total. recontra violentas. Y del pulp se ha nutrido el cine de gángster, cine de balazos, Adrián. El cual odiaba con toda su alma Hoover. Claro, pero a diferencia del cine de gángsters, el noir hace apología en la ley, Adrián, en el investigador, no en el criminal. Que eso es bien chistoso porque eso es algo que ha empezado el mismo Hoover también, con lo de sus G-Men y todo eso. Ahora, es importante saber que también en ese contexto al cine noir lo ha afectado la ley seca, la caída de la bolsa de valores en los años 20, a finales de los años 20, el en octubre. martes, que curiosamente era... El martes negro. Sí. Claro, que fue el 29 de octubre de 1929, que fue una caída económica a no dar más. Los norteamericanos creían que tenían dinero forever, pero no lo tenían, se les acabó el dinero ese ratito. Bueno, los conspiracionistas dicen, ¿no? Dicen que los mismos banqueros han sido los que han propiciado este crack, pero no estoy en este programa para desenmascarar Illuminatis, queridos gorilas, vamos a seguir hablando de cine. Viene, Adrián, en este contexto justo una tetralogía de películas del director Joseph von Sternberg. Ya. La primera es La Ley de Lampa, del año 1927, Los Muelles de Nueva York, Gorilas, de 1928, La Redada, también del 28, y Thunderbolt, de 1929. Todas pesimistas, totales. Claro, reflejan este momento histórico en Estados Unidos, ¿no? Donde no hay moral, está todo el ánimo por el piso, re negro. Y para que entiendan un poco el ambiente pesimista y cínico del cine noir, también tienen que pensar en la Segunda Guerra Mundial, que bueno, después de Pearl Harbor, cuando los japoneses atacaron por sorpresa a los norteamericanos, había un temor absoluto en su población. Es en este contexto que sale El Halcón Maltés, 1941, también sale esta película Perdición, del 44, y La Mujer del Cuadro, del 44 también, del fabuloso Fritz Lang, ¿no? Y justamente esta inquietud había por la guerra en estas películas, pero termina la guerra, Estados Unidos sale triunfante de la guerra con los aliados, Triunfante, sí. en algún sentido, y comienza la Guerra Fría, Adrián. Han ido de guerra, de desgracia en desgracia, ¿no? Claro, comienza la Guerra Fría y viene otra época de desilusión, pero esta vez por la corrupción en Estados Unidos. Y ahí tienen que poner un poco en el contexto del sueño americano, que es aquí donde se empieza a formar, dado que hay tanta miseria y tanta pobreza que quieren, no sé, escapar a eso aspirando a una familia perfecta. Y qué curioso del cine noir, justamente con la Guerra Fría viene esta persecución, ¿no? El macartismo.
que es más o menos eran la lista de anticomunistas que buscaban a los comunistas y querían votarlos de su país. Y en el cine noir los investigadores siempre eran, Adrián, perseguidos así por el gobierno, tenían que escapar por ser de una nacionalidad o tener una manera de pensamiento. En realidad el cine se vuelve una herramienta de denuncia, ¿no? Social. Claro, eran más o menos los, ¿cómo se dicen? Los parias, los detectives que mostraban en estas películas. Y bueno, en este contexto se ponían en escenas nocturnas con ángulos bastante oblicuos para dar un poco de intranquilidad, transmitir ese sentimiento fatalista que se tiene de todas esas épocas al personaje y al público. De vértigo. Vértigo. Claro, Vértigo. Como muy la bien. película. Y la película tiene mucho que ver de Claro. Hitchcock con todo este sentimiento que hay en las películas noir. Y qué bien que hayamos empezado a hablar de las características, Sí. porque las características estéticas del cine noir, Adrián, están clavadas, ¿no? O sea, talladas en piedra, son características. Claro, Sí. es lo que se mantiene hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, la luz claroscura, las barras de sombra a partir de la Las luz. bandas sonoras tan realistas con sonido de ciudad, ¿no? Urbano. Claro, es que Autos. el escenario perfecto para todo eso era la ciudad, pero por la noche. Claro, y bueno, también estéticamente hablando tenemos que hablar de una clara influencia del cine alemán. El expresionismo. Claro, el expresionismo. Muchos directores del género, y esta es la explicación, Adrián, por la cual tiene tanta influencia, eran judíos alemanes o austríacos que han huido de los nazis, Adrián, y han empezado a dirigir películas noir. Este es el caso de Otto Preminger, que ha hecho Angel Face, el 53, Billy Wilder, gran director, que ha hecho Perdición en 1950, Robert Siodmak, que ha hecho La Dama Desconocida, el 45, y el mismo Fritz Lang, Adrián, ha tenido que huir también de los nazis, que es el director de esta gran película noir que se llama Perversidad. Y bueno, en ese espíritu, como estaban huyendo y de todo eso, es que hacen sus películas en este ambiente de la ciudad, como una jungla de asfalto, donde hay muchos ojos acechantes, una paranoia total, hay poderes muy corruptos. Un gran ejemplo sería Sin City. Bueno, y también el gran personaje, ¿no? Que es el detective privado, que está vagando por toda la ciudad, viendo el reflejo de las pesadillas internas de una sociedad. Es bien interesante. Claro, estamos hablando ya, gorilas, de la iconografía que se maneja en las películas, ¿no? Los pequeños detalles que hay en el cine noir. Claro. El teléfono, Adrián, que es el clásico vínculo de la víctima y el criminal, con la música dramática, ¿no? Cuando se enteran algo al fono. Dos ejemplos de esto que estás diciendo serían Nightmare Alley del 47, Ajá. dirigida por Edmund Goulding, y La Dama de Shanghai del 48, dirigida por el capo de capos Orson Welles. Y continuando con la iconografía, Adrián, la gabardina del detective, la clásica gabardina larga. El detective también, el detective que por lo general fuma mucho, Adrián, y es un borrachín, Adrián, siempre anda con un trago, ¿no? No es un tipo acabado, digamos, es como que ha visto a la vida y ha dicho, no, me voy a chupar hasta la muerte, estoy muy mal con todo, odio todo. Es bien cool. Claro. Una manera interesante de ver. Pasa, lleve. Pero es que me hace recuerdo a otras épocas. Claro, también en la iconografía que se manejan en estas películas, tienes estas ciudades, ¿no? En las fronteras. Que les daban un toque de maldad, ¿no? Es decir, como que lo externo también podía ser malo. Claro, los edificios también tienen gran relevancia. Las cabañas alejadas, las mansiones medio ófricas, vamos a decirle. Hay muchas marcas registradas que pone el cine noir en esta época, como la neblina para la poca visión. Lluvia. Claro, los ángulos extraños, como decíamos, pero sobre todo el crimen y la violencia, que era parte muy importante del cine noir. No era cine noir si no había crimen y violencia, o un narrador en primera persona con el que no simpatizabas para nada, no entendías cuál era su problema, ¿no ves? Claro, pero si vamos a hablar de iconografía, sin motivo Adrián le está viendo la voz en off. Y ahí estaban los dos, riendo sin saber que la huminta con chocolate haría efecto en cualquier momento. Hay que bajarle sueldo a este. Mira, de hippies ha venido a hablar de cine noir, a ver. Adrián, estoy cómodo. Estoy cómodo. Casual. Este especial es en blanco y negro, así que estás de Beetlejuice. Bueno, queridos gorilas, no podemos hablar de iconografía de cine noir, Adrián, sin hablar de los dos personajes principales. Quiero que gorilas se cierren los ojos, ustedes, los que saben de buen cine. Pero ¿cómo van a ver la tele? No, que se imaginen, Adrián, a Bárbara Stanwyck, a esta actriz. Ah, ¿ya? Y vas a poder ver un poco lo que es la femme fatale, ¿no? Uf. La femme fatale, que tiene este nombre justamente porque es la perdición del protagonista de la mayoría de las películas noir. Y el detective privado, Adrián. Barbón, como decías, con gorro, acabado, con su gabardina. Güey. Aburrido. Bueno, y otro elemento muy importante del cine noir que nace en estos tiempos es que todos tenían una trama compleja. Que este es mi gorro de neo-noir. Sí. Ok.
Parece un vendedor de gancha. O un mendigo. Y yo tu cliente. Bueno, la trama... Pineapple Express es este. Fuck the police. Yeah. Bueno, la trama siempre era compleja en el cine noir y había muchos flashbacks, ¿no? Una trama que se volvió un poco anacrónica con el pasar de los minutos, ¿no? Claro, Orson Welles utilizado en El Ciudadano Kane en el año 41 por primera vez esto de los flashbacks. Ya. Y se ha vuelto recurrente en estas películas. También aparte del detective y de la femme fatale, hay otros muchos recurrentes, ¿no? Los ricos decadentes, las camareras, las prostitutas también, Adrián, que son recurrentes en estas películas. Sí. Los jugadores, los políticos corruptos y los matones a sueldo, Adrián. Bueno, el flashback que trajo Orson Welles en Ciudadano Kane también trajo una cosa muy importante que ya habíamos dicho, es decir, la voz en off. La voz en off. No nuestra voz en off, sino el relato en voz en off. Pero, ¿cómo sería ver una voz en off medio noir así en el programa? A ver, venga. Y entonces me di cuenta, me tenían, no sabía qué decir. Lo único en lo que pensaba era en sus hermanas. Sus hermanas. Ahí un ejemplo de voz en off. Me agrada. Claro. Había cosas raras, pero está bien. Sí, y bueno, el flashback, Adrián, como un elemento de la película, tenía gran importancia, por ejemplo, en la película Perdición, que comienza con una confesión, ¿no?, de un crimen. Sí. Y hay muchas películas que comienzan así. Como... Bueno, también películas que han consolidado el flashback son Laura y La historia de un detective, que bueno, la han usado tanto que después en Blade Runner lo hemos podido ver como nos ha dado la gana, ¿no? Sí. Claro, hay un montón ahí de voz en off. Sí. Oye, la voz en off hoy está que arde hoy día. ¿Cómo estructura, Adrián, el cinema noir, el cine negro? Ha empezado primero como la consecuencia directa de los films de gángsters y de ahí se ha vuelto una denuncia social, Adrián, como decíamos, un indicador de varios problemas de la sociedad y además indicaban las falencias del sistema penitenciario en Estados Unidos, Adrián, con muchas películas de presidiarios haciendo de las suyas. La más aclamada está La noche del cazador con Robert Mitchum, alucinante, de un expresidiario que escapa, Adrián. Pero bueno, ha ido evolucionando, ¿no? Claro, ha pasado es que otro ciclo. después vino el ciclo detectivesco donde hemos conocido personajes brutales como Mike Hammer o Sam Spade, que bueno, trataban de ver un poco lo que es la psicología criminal, como en esta película Extraños en un tren de Hitchcock del película. 51 y La anatomía de un asesinato de Otto Preminger del 59. Lo interesante es que los estudiosos del cine noir de hoy en día dicen que lo que el cine noir quería siempre ha sido el origen de las novelas norteamericanas, es decir, tratar a un psicótico total y mostrar su historia. Que eso se logró mucho después, ya les vamos a hablar de eso. Ajá. Y justamente el noir llegó a esta etapa que era el análisis criminal, Adrián, y terminó el año 58 para muchos estudiosos con esta película de Orson Welles que se llama Un toque de maldad. Pero ahora se está hablando mucho, Adrián, de esta película del 60, La ley del crimen de Booth Buttigieg, como el final del noir. No sé, es que me gustaría más que termine con Orson Welles, que lo hacía muy bien y Claro, ha puesto además, muchas cosas. es un peliculón del cual vamos a hablar luego, porque las premisas, Adrián, de esa década habían terminado y el noir tenía que reformarse para sobrevivir, pero eso lo vamos a ver después de un corte. La voz en off nos va a mandar así en tono reflexivo como en película. Estaba listo. Era mi momento. Solo tenía que decir corte, pero se me fue. El corte comercial había finalizado. Y esos dos, Adrián Neve y Kike Prieto, seguían ahí con el especial de Film Noir de la revista Gorilla. Film noir. Bueno, vamos a continuar con la historia del cine negro, que es bien curioso. Los primeros cineastas que han hecho esto, no producción, no los primeros negros, pero sí, los primeros cineastas que se han incurrido en este género no tenían ninguna intención de hacer cine negro. Es decir, ellos hacían películas de detectives con ciertos elementos que se pusieron de moda. Sin embargo, cuando ya lo empezaron a llamar cine noir, es que murió el cine noir y nació el cine neo-noir. Muy curioso, Adrián, y tienes toda la razón del mundo, es el año 1960, queridos gorilas, donde se empieza a hablar de todas esas películas del pasado como cine noir, cuando ya había terminado supuestamente como género, pero de aquí comienzan las historias que ya son un poco más, ¿cómo diríamos? ¿Maleables, Adrián? Mestizas. Mestizas, sí es un gran término. Sí. Como dices, todo ha empezado cuando se empezó a decir noir a este cine. Ahí Claro, ha comenzado ahí. la nueva época, la nueva etapa. O sea, se molestó, es como cuando a un hipster le dices hipster, ¿no? Deja de ser hipster. Y algo muy importante, gorilas, en los 60s ya era el advenimiento del cine a color, Adrián. Así que tenías que manejar otro tipo de lenguaje para poder expresar que estabas haciendo cine de ese tipo. Una innovación en su lenguaje visual. Nieve, explícanos al respecto. ¿Qué? Ah, bueno.
Supuestamente, cuando veías todo en blanco y negro, se podía jugar con las iluminaciones claroscuras. Sin embargo, con el advenimiento del color, tuvimos un juego más de contrastes que le dio otro sentimiento a lo que es el cine negro. Además, algo que no hemos mencionado en el anterior bloque es que una de las características importantes del cine negro es el erotismo y la sexualidad. Siempre hay, por algo hay la femme fatale, ¿no ve? Que siempre juega con el sexo para convencer al detective. Claro, y el cine se modificó justamente porque se ha debilitado este código santurrón que había. ¿Cuál era, Adrián, el código? El código Hays, que básicamente prohibía todo lo que se hace en las películas de hoy en día, especialmente las de Adam Sandler. Bueno, deberían, Adrián. Deberían. Es ley ese código. Sí, debería volver para Adam Sandler. Claro, y en los 60s, en las películas negras de esa época, se abandona el escenario típico que era la ciudad opresiva y se va ya examinando y se va O sea, se mejorando, le pone la ¿no? opresión a otros lugares y también se va cambiando el contexto según la tecnología y la época en la que se estaba haciendo estas películas. Claro, viene también lo de la mejora tecnológica, Adrián, es muy importante. Claro. Además, se añade un elemento muy importante en el neo-noir, que es que siempre va a haber una traición al personaje principal. Algún aliado, bueno, la femme fatale siempre, ¿no? Pero algún aliado cercano, el mejor amigo, siempre traiciona al detective. Y el villano, queridos gorilas, deja de ser un villano tan predecible. Eso es como de Dick Tracy, ¿no? Que tenían la cabeza plana, Claro. un terno de consigliari brillante. Dick Tracy es un buen ejemplo de clásico noir. Claro, y el villano deja de ser tan predecible, Adrián, y se empieza a volver, ¿no? El que nadie pensaba, así terminan las películas con los clásicos mindfucks. O incluso se volvían como colectivos a una sociedad secreta o incluso un mismo gobierno. Es bastante interesante. Claro, y viene este primer film neo-noir que es medio raro porque no tiene una estructura clásica, ¿no? ¿De qué No. película estamos hablando? A Bout de Soufflé de Jean-Luc Godard. ¡Otra vez Godard! Haciendo la revista Gorila. Estamos creando contenido como nunca. Salió en 1960 y es traducible como breathless, o sea, así como cuando jadeas, ¿cómo se dice? Te quedas sin No, aliento. no. Claro, breathless No, es sin aliento, textual. Sin aliento, Ah. sí, mucho mejor. Bueno, es una película que traía el realismo y el expresionismo a una manera tan increíble a la cual le ponían elementos noir. Tanto así que el personaje principal tiene obsesión con Bogart. El gran Jean-Paul Belmondo, ¿no? Sí, que recorre todo Estados Unidos para, bueno, imitando a Bogart en muchas cosas. Claro, era un personaje solitario que le trataba medio de la patada, ¿no? A la chica con la que estaba en la película. Bueno, incluso, bueno, no vamos a decir nada, pero el final te dice mucho de eso. Ajá. Y maneja esto de los espacios opresivos, los cuartos donde estaban, en los lugares donde iban, eran bastante claustrofóbicos. Manejaban estos ángulos del cine noir, Adrián. Pero viene una modificación a estas historias con El candidato manchuriano del año 62 de Frankenheimer. Un thriller donde había asesinos, ¿no? Durmiendo entre nosotros. Esto del MK Ultra, el programa gubernamental de Estados Unidos que está muy metido en el folclore, te llamaban por teléfono y te activaban con una palabra, Adrián, así. Esta película ha nacido justo del bolsillo de Frank Sinatra, que Sí, también señor. actuó en ella y que se arruinó un dedo por hacer una escena de peleas ahí para siempre. Es un peliculón, pero de todos modos, Algo curioso es que esta película no intentaba ser noir, sin embargo ha salido noir casi por accidente porque como Frank Sinatra siempre sacaba sus primeras tomas, las demás le parecían malas y las primeras tomas eran las que él elegía, entonces por accidente las cámaras no estaban muy bien y todo eso y ha salido noir. y tienes, bueno, los clásicos claroscuros, la iluminación escasa, la música para acentuar el drama, tan tan tan. Pero otro ejemplo de noir de esta época es Point Blank del 67, dirigida por John Boorman, basada en la novela The Hunter de Donald Westlake, que bueno, mantuvo muchos elementos noir, como tratando de hacer una película clásica noir, pero esta vez con el color, lo que decíamos hace rato. Claro, viene también del año 62, Cabo de Miedo, Adrián, la original, Cabo No de la de Miedo, Scorsese. que era un cabo del susto. La de Scorsese también es brutal. Es buenísima. Claro, es un buen remake. Y Naked Kiss del 64, Adrián, de Sam Fuller, otro gran peliculón del cine. Pero luego entramos a los años 70, donde hay una diversificación del escenario, es decir, que la trama se mantiene, pero estos escenarios empiezan a cambiar más y más. Tenemos, por ejemplo, a Clut del 71, dirigida por Alan Pakula, French Connection del 71 ¡Qué por William peliculón! Friedkin, Badlands del 73 por Terrence Malick y Mean Streets del 73 de Scorsese, que es la primera película de De Niro donde también está Harvey Keitel. Buenísimo. La conexión francesa, Adrián, de Gene Hackman. Hemos hablado de eso en la primera temporada, ¿no? Claro, Popeye Doyle, este personaje que es un policía clásico, de gabardina, alcohólico y todas esas cosas. Viene también el 74, Adrián, de la mano de Roman Polanski, Barrio Chino. Que en opinión de muchos críticos es una de las mejores exponentes de lo que es el cine noir clásico. Una gran película Con donde- Jack Nicholson como el
famoso detective Jake Gittes. Gates, y clásico con su bandita, ¿no? En la nariz, tenía la nariz rota toda la película, lo cual es muy noir también, es muy del género. Ahora era un destruido, ¿no ve? Claro. Es bien interesante esta peli porque, bueno, nada nunca es lo que parece, es la lección que te deja. Y además, bueno, sobre todo con las mujeres, ¿no? Por la femme fatal. Y detrás de cada fortuna enorme hay un crimen también igual de enorme. Claro, pero es interesante cómo en esta película se va desenmarañando todo hacia el final. Sí. Descubres a la femme fatal al final de la película y dices, ¡ah! Gracias, Kike. Bueno, en todo caso, esta era la intención de Polanski, que primero en el guión había una narración en off de Jack Nicholson contando la historia y explicando un poco las pistas. Sin embargo, último momento antes de grabar, eliminó esa parte del guión porque quería que nosotros como público vayamos descubriendo las pistas poco a poco. Bastante genio de su parte. El año 74 viene esta película también con Jim Hammond, de Francis Ford Coppola, La Conversación, Adrián. Increíble película, muy paranoica, ¿no? Donde tenías grabaciones por todos lados, espías espiando a otros espías, gente que creía que estaba haciendo una cosa pero que estaba haciendo otra, brutal. Y también después vino Dog Day Afternoon del 75, Sidney Lumet, que es un buen ejemplo de noir por su trama, sus personajes, todos en desgracia y el final también bastante fregado. ¿Cómo va variando la idea, no? Dog Day Afternoon trataba de un asalto a un banco donde un tipo que se llamaba Sal y su novio asaltan el banco para pagarle una operación de cambio de sexo, ¿no? Sí. Curioso, pero bueno, termina siendo noir también, aunque parezca extraño. Luego de eso vino All the President's Men del 76, dirigida por Alan Pakula, Network del 76 por Sidney Lumet, y después vino esta que muchos adoran como en el género noir. ¿Cuál es, Kike? Es Taxi Driver, Adrián. Taxi Driver es... ¿Estás hablando conmigo, Adrián? ¿No? ¿Estás hablando conmigo? Estoy hablando con la voz en off. ¿Están hablando conmigo, Adrián? Porque sí, ¿por qué como mexicano? ¿Están hablando conmigo? Bueno. Bigote, ¿estás hablando conmigo? Me ha asustado el bigote. Bueno, Taxi Driver es la apoteosis del noir. Todos los elementos noir están en esta película, llevados al extremo más fregado, casi de una mala palabra. Ahí ves elementos como, no sé, las tomas, el antihéroe. Aquí se logra lo que el cine noir clásico siempre había querido hacer, es decir, poner a un psicótico como el personaje principal y mostrar su viaje a través de la ciudad. También lo ves como una víctima del urbano y a los otros personajes también. Y el heroísmo noir al revés, ¿no? Que siempre es el detective que hace lo correcto. Esta vez tenemos al psicótico que sin querer, cuando quería hacer lo incorrecto, hace lo correcto. Es muy bueno, pero es increíble. Hay patrones que no van a cambiar jamás, Adrián. La ciudad como un factor alienante, ¿no? Sí. Comiéndole la psicología al protagonista hasta volverlo un loco de aquellos. La iluminación. Pero llegaba una nueva década, Adrián, y con 1980 se consolida esto del mestizaje y ya se empiezan a mezclar más todavía los géneros. Y entra la comedia al noir, entra el terror, Adrián, al noir. Empiezan a poner todos los géneros que podían con elementos noir y ahí como que se va mezclando todo mucho más. Ejemplos de estos son Cruising del 80 por William Friedkin, Blade Runner del 82 por Ridley Scott, The Thing del 82 de John Carpenter. Y bueno, una increíble que es Scarface del 83 dirigida por Brian De Palma, que bueno, nos presenta este antihéroe cubano, hay dos femmes fatal, no hay mucho elemento visual de lo noir, pero sí la trama, ¿o no, Kike? Cacaroch, bueno, es... Cacaroto. Tenemos también, hablando de esto de los cruces de géneros extraños, esa película Cruising, ¿no? Con Al Pacino, donde era un investigador que tiene que hacerse pasar por un homosexual. Una película muy torcida, Adrián. Muy condenada por la comunidad homosexual de esos tiempos. Claro, y el año 82 viene Blade Runner, que es realmente un gran ejemplo de noir por las voces en off, el manejo de la ciudad. Ya hemos rajado contra la gente que decía que no era nuestra página de internet. La Cosa de John Carpenter, por ejemplo, que buenísimo. Es una película de terror. ¡Qué gran cosa! Tiene mucho de cine noir, Adrián. Tiene bastante. Bueno, y después vinieron películas como, en lo que decías, ¿no? De esta mezcla, este mestizaje del noir. Terminator, del 84, James Cameron, es considerada noir, pero bastante mestiza. Y Brasil, del 85, de Terry Gilliam. Los ángulos oblicuos que hablábamos, ¿no? Claro. Para reflejar la opresión. Esos lentes, ¿qué les dicen? Es un ojo de pescado, ¿no? Esa toma. Ojo de pescado, así es. Terrible. Tenemos también Blue Velvet, que es terror. Oh, David Lynch. Que cuando salió, todo el mundo se ha como enojado, ¿no? Sobre todo con Isabella Rossellini, que le decían, ¿qué te pasa? ¿Cómo has hecho esa película? Es como porno. Increíble. ¿Era en Ohio también? Bueno, no era en Ohio. En esa película tenemos esto de la pérdida de la inocencia, ¿no? Sí, bueno, en el personaje principal que se tiene que debatir entre
la chica de su colegio no ve que todo es inocencia, y la Isabela Rossellini, Claro, ¿no? Laura Donde ve un Dern, mundo oscuro. Laura Dern, que tenía su colita, ¿no? De caballo, sus jerseys con letritas. Es interesante cómo Lynch juega con la ingenuidad más que con la inocencia, porque el personaje es ingenuo y al final es toda una especie de complejo edípico, porque si notan, al principio de la película el padre está en el hospital y cuando termina la película se está recuperando. Y curioso, ¿no? Encuentra la oreja el personaje y mucha gente dice, porque de las películas de Lynch todo el mundo dice algo, Adrián. Supuestamente desde que encuentra la oreja pasa a otra dimensión, ¿no? Donde ocurren todas esas cosas torcidas y cada que se encontraba con su novia volvía como al mundo real, que era un mundo de inocencia. Bastante extraño, pero es Lynch. O sea, ¿has visto Eraserhead? Vas a entender un poco de cómo es Lynch. El año 87, queridos gorilas, llega la consolidación de todos los investigadores de Gabardín, Adrián, con esa película de Brian De Palma, Los Intocables. ¡Qué gran peli! Y se han hecho la burla de eso en Los Simpson tanto. Y además, es increíble. Ahí tienes a Sean Connery haciendo un acento irlandés. Adrián. Bueno, los que les gusta el cine realmente tienen que verla para veras de irlandés a Sean Connery. Y la otra buena también es Who Framed Roger Rabbit, del 89, por Robert Zemeckis, que te ponía un gran ejemplo de lo que es una femme fatale en Jessica Rabbit. Jessica Rabbit, claro. ¿Cómo han jugado, no, en Quién engañó a Roger Rabbit con todas las convenciones del cine noir manejadas a nivel de comedia, Adrián? Muy interesante. Pero luego vinieron los 90s que, bueno, nos trajeron el refinamiento noir, que son pelis donde usaron bien los elementos noir que, digamos, venían de la época clásica, pero en nuevos contextos y en nuevos estilos que ya muy poco tenían que ver con la escenificación noir. Viene esta película, Adrián, del año 90, que no sé si será mucho noir, pero ya es la glamorización de las revistas pulp. Es casi una revista pulp hecha película, que es Darkman, de Sam Raimi. Ah, y también El silencio de los inocentes, del 92. Eso es noir. No, digo, el 91, perdón, del Dem. También Barton Fink, que los hermanos Cohen. Sí, Naked Lunch, del 91 de Cronenberg, y Basic Instinct, del 92 de Verhoeven. Ajá, decíamos, ¿no? Esa cruzada de patas. Obvio. También vienen Glengarry Glen Ross, del 92 de David Mamet, Bad Lieutenant, del 92 de Bel Ferrara, One False Move, del 92 de Carl Franklin, y The Last Seduction, del 94 de John Dahl. Pero luego vino una de mis películas favoritas que, bueno, la ha roto, ¿no, Kike? Claro, el año 95 ya descubrimos la manera en que los directores, no obstante de que no están buscando hacer noir, pueden utilizar, Adrián, todas las fórmulas para hacer una gran película, Seven, de David Fincher. Que ha utilizado sobre todo los efectos de iluminación, la violencia, los ángulos, la neblina y eso de seguir al personaje en una sola toma. La escena de persecución, ¿no? De John Doe y Brad Pitt es casi una escena de una película cincuentera, gorilas. Es un gran ejemplo de cómo ponen todos los elementos técnicos noir en una película tan buena como es Seven. Bueno, pero luego vino la que para muchos es el renacimiento del noir propiamente dicho en la década de los 90, ¿no? The Usual Suspects. Los sospechosos de siempre. Del 95 de Singer, que sí tiene muchos elementos, sobre todo en la iluminación y contraste. También vino Hit de Michael Mann en el 95, 12 monos del 95 de Terry Gilliam, y luego vino Fargo. Fargo del año 96. Que es muy curioso porque utilizan al contrario perfecto del investigador, ¿no, noir? Claro, porque tienes esta mujer, embarazada, súper inocente, súper buena tipa, que es y que quiere vivir, lo contrario al tipo borracho, que ya quiere morirse, el detective, ¿no? Y el personaje de Frances McDormand, que es una tontorrona, ¿no? Pero es una capa. Es capa porque, bueno, nosotros comulgamos con ella, pero en la resolución del crimen no tiene absolutamente nada que ver, Adrián. Claro, es interesante también eso, los villanos como elemento noir o el paisaje de nieve, es bastante buena. Lo cual dio paso también a que se pudieran hacer pelis como Pusher del 96 por Nicholas Winding Refn. Bueno, Winding Refn, que sus 3 películas son noir. Es esta, Drive también es noir, y Only God Forgives también es noir. También de esta época, pero tenemos a Heart 8 del 96 de Paul Thomas Anderson, gran director. Bound del 96 de los Wachowski, que actualmente ya son pésimos. Claro, cuando hacían buen cine los Wachowski. Y también tenemos a LA Confidential del 97 de Curtis Hanson. Qué gran película, Adrián. LA Confidential. ¡Oh, sí! Cada algún tiempo viene este recordatorio, ¿no? De cómo puedes hacer buen cine en la actualidad utilizando fórmulas de antes. Sí. LA Confidential, si hubiera sido estrenada en el 57, yo creo que nadie notaba la diferencia, Adrián. Ya has dado en el clavo, porque justamente han agarrado todos los elementos clásicos y los han puesto a colores, no sé, un formato más moderno, pero
bien noir. Bueno, los investigadores con mala leche, borrachos. Kim Basinger es una femme fatal, pero Total. de 10 estrellas, Adrián. Alucinante película. El mundo cool también tiene algo de noir. Ah, muy De bien. femme fatal, claro, tienes Y eso razón. no estaba en guión. Maciera la voz. en off. Tiene razón la voz en off. Bueno, otros ejemplos de películas de los 90 son Donnie Brasco del 97, dirigida por Mike Newell, y The Game del 97, también dirigida por Fincher. Pero luego pasamos al año 2000. Bueno, el 2000 bueno, la pureza se pierde no solo en el noir, ¿no? En todos los géneros, yo creo, cinematográficos. Pero bueno, sigue siendo recurrente la utilización de las técnicas de este tipo de cine para hacer las historias más relevantes. Ahí viene Memento, por ejemplo, de Christopher Nolan. Es que bueno, en esta época se ha vuelto bien chistoso como para hacer un neo-noir, o hacías una cosa más o menos, usar elementos noir, o hacías algo a rajatabla noir. Entonces eso ya como que pierde mucha pureza. Claro, como decíamos, en Memento tienes un narrador en blanco y negro, que es Sí, bastante cierto. característico de ese cine. Tienes una femme fatal también, una trama compleja, Y bueno, viene esa película también de los Coen, que hace muy buen cine negro, El hombre que no estaba ahí. del 2001. Después Sí. vino The Pledge, también del 2001, de Sean Penn. De Training Day, me encanta esa peli, del 2001, de Antoine Fuqua. E Insomnia, del 2002, por Nolan. Minority Report, esta de Steven Spielberg, que es sobre una historia de Philip K. Dick, que también es noir. Los detectives y los investigadores son todos de ternito, muy Ah, clásico. contra. Out of Time, del año 2003, de Carl Franklin. Y Colateral, de Michael Mann, Adrián, otra gran película. Una que tenemos que remarcar es Kiss Kiss Bang Bang, del 2005, dirigida por Shane Black, que luego dirigiría Iron Man 3. Que bueno, si le quitas toda la comedia a esta película, es una perfecta película clásica noir. Sin embargo, la comedia lo hizo como muy genial. Y tenemos Sin City, Adrián, de Robert Rodríguez, y una historia de violencia de Cronenberg, muy noir. Otra que, bueno, esa es un ejemplo de noir a rajatabla, es la prima ópera de Ryan Johnson del 2005, Brick, donde nos puso este classic noir en un colegio, donde el tipo así se daba todas las situaciones del noir clásico, pero en el colegio es brutal. Interesante. Bueno, viene de nuevo el manejo de las fórmulas clásicas con Black Dahlia, de Brian De Palma, que es super noir. The Departed, de Scorsese, Adrián, que Gran peli. es un remake, pero maneja mucho noir. No Country for All Men, los Coen como siempre, Noir. utilizando las reglas. Gone Baby Gone, del año 2007, de Ben Affleck, esa película de una desaparición de una niña. Buen director, Ben Affleck. Watchmen, aunque no lo crean, queridos gorilas, maneja mucho del noir en su estética. Drive, ya lo habíamos dicho, también de Nicholas Winding Winding Refn. Refn. Después teníamos Girl with the Dragon Tattoo del 2011 de Fincher, Looper del 2012 de Ryan Johnson también, Killing Them Softly, está con Brad Pitt del 2012 de Andrew Dominic, que es neo-noir hacia rajatabla, y Trance del 2013 de Danny Boyle, Only God Forgives de Winding Refn de nuevo, y Prisoners del 2013 de Dennis Villeneuve. Ahí lo tienen, queridos gorilas, ha sido a grosso modo, Adrián, porque bueno, Sí. hay un montón de películas. Les hemos puesto ejemplos, pero bueno, cumplen con esas características y ustedes pueden seguir comentando o investigando. en Claro, internet. hemos dado el piecito para que ustedes, gorilas, puedan comentar más acerca de esto, pero yo creo que nos ha quedado pendiente no hablar más de cine negro. Sí. Y ahí sí vamos a hablar de DMX y de, O Spike Lee. o de Spike Lee. Así es, y esto es el film noir, que fue de un estilo a todo un género literario, señores. Vamos a un corte y ya volvemos.